El elegido, ellos pensaron que ibas a fallar. Desde el primer momento en que decidiste hacer algo diferente, cuando empezaste a salir del molde, cuando dejaste de encajar en las expectativas pequeñas que tenían sobre ti, comenzaron a mirarte con duda. No lo dijeron siempre en voz alta, pero lo pensaron. Lo pensaron cuando te vieron callado, cuando notaron que estabas cambiando, cuando ya no reaccionabas como antes. Para muchos, tu silencio fue señal de debilidad. Para otros, tu proceso fue una pérdida de tiempo. Interpretaron tu transformación como confusión, tu introspección como inseguridad y tu paciencia como incapacidad. Ellos creían que estabas perdido, cuando en realidad estabas construyéndote. Creían que estabas retrocediendo, cuando en realidad estabas tomando impulso. Pensaron que ibas a fallar porque no entendieron tu visión, y la verdad es que nunca fue su trabajo entenderla. Hay procesos que son tan íntimos que solo el alma que los vive puede comprenderlos. Mientras tú trabajabas en la oscuridad, enfrentando tus propios miedos, cuestionando tus creencias, soltando hábitos que ya no te servían, ellos solo veían resultados temporales. No podían ver las batallas internas que estabas ganando en silencio. No podían ver las noches en las que dudaste de ti mismo, pero aún así decidiste continuar. No podían ver las veces que te levantaste, cuando nadie te aplaudía, cuando nadie te apoyaba, cuando incluso tú mismo te preguntabas si valía la pena seguir. Ellos pensaron que ibas a fallar porque proyectaron en ti sus propios límites. Las personas tienden a medir a los demás con la vara de su propia experiencia. Si ellos no se atrevieron, asumen que tú tampoco podrás. Si ellos abandonaron, creen que tú harás lo mismo. Si el miedo los venció, esperan que también te venza a ti. No es algo personal, aunque duela como si lo fuera. Es simplemente que tu determinación confronta su conformidad. Tu fe desafía su resignación. Tu disciplina incomoda su comodidad. Y cuando alguien se siente incómodo ante el crecimiento de otro, muchas veces prefiere etiquetarlo como fracaso antes que reconocer su propio estancamiento. Hubo momentos en los que incluso tú escuchaste esas voces, no solo las externas, sino también las internas. Esa voz que susurra que tal vez no eres suficiente, que tal vez los demás tienen razón, que tal vez estás soñando demasiado alto. Esa voz aparece especialmente cuando las cosas no avanzan tan rápido como esperabas, cuando los resultados no llegan, cuando el esfuerzo parece no dar frutos visibles. En esos instantes es fácil pensar que quizá estaban en lo correcto, que quizás sí ibas a fallar. Pero lo que no sabías en ese momento es que el verdadero fracaso no era caer sino rendirte. Y tú, a pesar de todo, no te rendiste. Mientras ellos observaban desde la distancia, tú estabas enfrentando tus propias sombras. Estabas aprendiendo a dominar tu mente, a controlar tus impulsos, a cambiar tu narrativa interna. Estabas entendiendo que el éxito no es un evento, sino un proceso. No es un aplauso, sino una construcción silenciosa. Cada error que cometiste no fue una prueba de incapacidad, sino una lección que te acercaba más a tu versión más fuerte. Cada caída fue una oportunidad para conocerte mejor, para desarrollar resiliencia, para fortalecer tu carácter. Pero desde afuera, solo veían tropiezos. No veían evolución. Pensaron que ibas a fallar porque subestimaron tu resistencia. No sabían de dónde vienes, no conocían las luchas que ya habías superado antes de empezar este camino. No sabían cuántas veces ya habías sido derribado por la vida y aún así te levantaste. No sabían que en tu interior había una llama que no se apaga con críticas ni con rechazos. Esa llama se alimenta precisamente de la duda ajena, de las miradas escépticas, de las palabras que intentan reducirte. Cada vez que alguien dudó de ti, en lugar de debilitarte, te dio una razón más para demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. También pensaron que ibas a fallar porque no comprendieron tu paciencia. Vivimos en una cultura que exige resultados inmediatos, que celebra lo rápido y desprecia lo gradual. Pero tú elegiste construir con bases sólidas, elegiste aprender antes de presumir, elegiste prepararte antes de exponerte. Y eso no siempre es visible. A veces,
El crecimiento más importante ocurre bajo la superficie, como las raíces de un árbol que se expanden antes de que el tronco crezca. Desde afuera puede parecer que nada está pasando, pero por dentro todo está cambiando. Y cuando finalmente se ve el resultado, muchos se sorprenden, olvidando que hubo un proceso largo e invisible detrás. Hubo personas que se alejaron cuando vieron que no estabas dispuesto a conformarte. Tal vez se burlaron, tal vez minimizaron tus sueños, tal vez dijeron que estabas perdiendo el tiempo. Algunos incluso esperaron en silencio el momento en que te cansaras para decir te lo dije. Pero cada vez que sentiste esa presión, cada vez que percibiste esa expectativa de fracaso, algo en ti se volvió más firme. Empezaste a entender que no necesitabas su aprobación para avanzar. Empezaste a comprender que tu valor no depende de la opinión de quienes nunca caminaron tu camino. En el fondo, el hecho de que pensaran que ibas a fallar fue una prueba de tu convicción. Porque es fácil creer en ti cuando todos creen en ti. Es fácil avanzar cuando tienes aplausos constantes. Lo difícil es mantenerte firme cuando la mayoría duda. Lo difícil es seguir trabajando cuando nadie ve tu progreso. Lo difícil es confiar en tu visión cuando el entorno insiste en que es imposible. Y ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde se define quién realmente está comprometido con su propósito y quién solo estaba motivado por la validación externa. Cada obstáculo que enfrentaste fue una oportunidad para redefinir tu identidad. En lugar de verte como alguien que podría fallar, empezaste a verte como alguien que está en proceso. En lugar de etiquetarte por tus errores, comenzaste a analizar tus aprendizajes. Esa mentalidad cambió todo. Porque cuando dejas de tenerle miedo al fracaso, el fracaso pierde poder sobre ti. Se convierte en una herramienta, en un maestro, en un escalón más. Y eso es algo que muchas personas no entienden. Ellos ven el error como el final. Tú empezaste a verlo como parte del camino. Con el tiempo, empezaste a notar algo interesante. Las mismas personas que pensaron que ibas a fallar, comenzaron a sorprenderse por tu constancia. Tal vez no lo admitan abiertamente, pero lo sienten. Sienten que hay algo diferente en ti. Ya no reaccionas desde la inseguridad. Ya no buscas aprobación desesperadamente. Ya no necesitas demostrar nada con palabras. Tu seguridad se volvió silenciosa pero firme. Y esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. La verdad es que ellos no estaban preparados para verte perseverar. Estaban acostumbrados a que la mayoría abandone. Estaban acostumbrados a ver entusiasmo inicial que se desvanece. Pero tú rompiste ese patrón. Te mantuviste cuando era incómodo. Seguiste aprendiendo cuando era frustrante. Ajustaste tu estrategia cuando algo no funcionaba. No te aferraste al orgullo. Te aferraste al crecimiento, y esa actitud hizo toda la diferencia. Pensaron que ibas a fallar, pero no contaron con tu determinación. No contaron con tu capacidad de adaptarte, de reinventarte, de levantarte una vez más. No contaron con el hecho de que tu sueño no era un capricho, sino una convicción profunda. Y cuando alguien actúa desde la convicción, la energía es diferente. No depende del ánimo del día ni de la opinión del entorno. Depende de una decisión interna que se renueva constantemente. Hoy puedes mirar atrás y entender que cada duda externa fue un combustible. Cada crítica fue un entrenamiento emocional. Cada mirada de desconfianza fue un recordatorio de que estabas haciendo algo fuera de lo común. Porque cuando haces lo mismo que todos, nadie espera que falles. Pero cuando decides destacar, cuando decides cambiar tu historia, cuando decides aspirar a más, entonces las expectativas de fracaso aparecen. Y eso no es una señal de que debas detenerte. Es una señal de que estás desafiando límites. Ellos pensaron que ibas a fallar, pero lo que realmente subestimaron fue tu capacidad de crecer. Subestimaron tu disciplina en los días difíciles. Subestimaron tu capacidad de aprender de tus errores.
Subestimaron tu fe en algo más grande que el miedo. Y quizás lo más importante, subestimaron tu relación contigo mismo, porque cuando desarrollas una confianza interna que no depende del ruido externo, te vuelves imparable. No porque no tengas obstáculos, sino porque ya no permites que los obstáculos definan tu identidad. Al final, no se trata de demostrarles nada a ellos. No se trata de ganar una discusión imaginaria ni de buscar venganza silenciosa. Se trata de honrar tu propio proceso. Se trata de convertirte en la persona que sabes que puedes ser. Se trata de entender que el hecho de que hayan pensado que ibas a fallar nunca fue una sentencia, sino una opinión limitada. Y las opiniones limitadas no pueden contener a una mente decidida. Cada paso que das ahora lleva la marca de todo lo que superaste. Cada logro, por pequeño que sea, está construido sobre horas de esfuerzo que nadie vio, y eso le da un valor especial. Porque no es un éxito superficial. Es un éxito trabajado, sufrido, aprendido. Y aunque ellos hayan pensado que ibas a fallar, tú sabes la verdad. Sabes que cada desafío te fortaleció. Sabes que cada duda te obligó a reafirmar tu propósito. Sabes que cada caída te enseñó a levantarte con más sabiduría. Que hayan pensado que ibas a fallar no fue el final de tu historia, fue el comienzo de tu determinación. Fue el punto en el que decidiste que no ibas a permitir que las expectativas ajenas dictaran tu destino. Fue el momento en que entendiste que el fracaso solo tiene poder si tú se lo das. Y tú elegiste no dárselo. Elegiste creer, trabajar, insistir. Elegiste convertir la duda en impulso y la crítica en disciplina. Y esa elección, repetida día tras día, es la razón por la que sigues avanzando. Más fuerte, más consciente y más decidido que nunca. Con el paso del tiempo comenzaste a notar algo que antes no era tan evidente. El hecho de que pensaran que ibas a fallar te obligó a construir una fuerza que de otra manera quizás nunca habrías desarrollado. Cuando nadie espera nada de ti, cuando incluso esperan lo peor, tienes dos opciones: asumir ese papel o romperlo por completo. Y tú elegiste romperlo. No fue una decisión impulsiva ni dramática. Fue una decisión silenciosa, repetida cada día, cada vez que elegiste trabajar en ti en lugar de rendirte. Hubo días en los que el cansancio era más fuerte que la motivación. Días en los que el progreso parecía invisible. Días en los que compararte con otros era una tentación constante. Veías a personas avanzar más rápido, recibir reconocimiento antes, obtener resultados que tú aún estabas persiguiendo. Y en esos momentos, la voz que decía ellos tenían razón intentaba regresar. Intentaba convencerte de que quizá estabas invirtiendo demasiado en algo que no daría frutos. Pero algo dentro de ti ya había cambiado. Ya no eras la persona que necesitaba validación inmediata. Habías entendido que tu proceso no compite con el de nadie más. Ellos pensaron que ibas a fallar porque solo evaluaron tu punto de partida. No consideraron tu capacidad de evolución. No entendieron que el potencial no siempre se manifiesta de forma ruidosa. A veces el mayor poder está escondido en la disciplina diaria, en los pequeños hábitos que parecen insignificantes pero que, con el tiempo, transforman por completo a una persona. Mientras otros buscaban resultados rápidos, tú estabas construyendo consistencia. Mientras otros dependían de la emoción del momento, tú estabas creando estructura. Y esa diferencia, aunque al inicio no era visible, empezó a marcar una distancia clara. También aprendiste algo importante sobre la soledad. Cuando pocos creen en ti, el camino puede sentirse aislado. No siempre tienes a alguien que entienda tu visión. No siempre encuentras palabras de ánimo. A veces tienes que convertirte en tu propio apoyo. Tienes que recordarte por qué empezaste. Tienes que hablar contigo mismo con honestidad y firmeza. Y en ese diálogo interno se forja una relación poderosa. La confianza en tu propia palabra. Cuando te prometes algo y lo cumples, aunque nadie más lo vea, tu autoestima se fortalece. Y esa autoestima ya no depende de aplausos externos.
Hubo momentos en los que la presión social intentó desviar. Comentarios sutiles, bromas disfrazadas de consejo, advertencias que parecían preocupación, pero que en el fondo estaban llenas de miedo. Sé realista, te decían. No es tan fácil, insistían. Y es cierto, no es fácil. Nunca lo fue. Pero lo difícil no significa imposible. Lo difícil exige estrategia, paciencia y resistencia. Lo difícil te obliga a crecer. Y tú entendiste que preferías un camino desafiante que te transformara, antes que una ruta cómoda que te mantuviera en el mismo lugar. Mientras avanzabas, empezaste a desarrollar una mentalidad distinta frente al error. Antes, cada fallo podía sentirse como una confirmación de las dudas ajenas. Ahora, cada fallo se convirtió en información. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, comenzaste a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Ese cambio de enfoque transformó tu experiencia. El error dejó de ser una amenaza y se volvió una herramienta. Y cuando el miedo al error disminuye, tu capacidad de actuar aumenta. Empiezas a tomar decisiones con más valentía, a intentar cosas nuevas, a salir de tu zona de confort sin paralizarte. Ellos pensaron que ibas a fallar, pero no sabían que el fracaso ya no era tu enemigo. Para ti, fallar ya no significaba perder. Significaba intentarlo y ajustar. Significaba avanzar con más información. Significaba crecer. Y esa redefinición cambió las reglas del juego. Porque cuando no le temes al fracaso, te vuelves más persistente que la mayoría. Mientras otros se detienen ante la primera dificultad, tú continúas. Mientras otros se desaniman por una crítica, tú la analizas y sigues trabajando. Con el tiempo empezaste a notar resultados, no necesariamente espectaculares ni inmediatos, pero reales. Pequeñas victorias que antes habrían pasado desapercibidas, ahora tenían un significado profundo. Cada mejora era la prueba de que el proceso funcionaba. Cada avance era una evidencia de que la constancia supera al escepticismo. Y aunque todavía quedaba camino por recorrer, ya no caminabas con la misma inseguridad del inicio. Caminabas con la experiencia de haber superado obstáculos que antes parecían enormes. Lo más interesante es que, al fortalecerte, también cambió tu percepción sobre quienes dudaron de ti. Ya no sentías la misma necesidad de demostrarles algo. Entendiste que su duda hablaba más de sus propias limitaciones que de tus capacidades. Comprendiste que muchas veces las personas proyectan sus miedos en los demás. Y al entender eso, liberaste una carga emocional. Dejaste de luchar contra sus opiniones y empezaste a concentrarte exclusivamente en tu crecimiento. También descubriste que el verdadero desafío no era convencer a otros, sino mantener tu coherencia interna. Porque habrá momentos en los que nadie esté mirando. Momentos en los que podrías bajar el ritmo sin que nadie lo note. Momentos en los que sería fácil regresar a viejos hábitos. Y es ahí donde se prueba tu compromiso real. No cuando estás inspirado, sino cuando estás cansado. No cuando todo fluye, sino cuando todo parece estancado. En esos momentos, tu disciplina se convierte en tu mayor aliado. Ellos pensaron que ibas a fallar, pero no contaban con tu capacidad de reinventarte. Cada vez que algo no funcionó, no te quedaste atrapado en la queja. Buscaste alternativas. Aprendiste nuevas habilidades. Ajustaste tu enfoque. En lugar de aferrarte a una única forma de hacer las cosas, desarrollaste flexibilidad. Y esa adaptabilidad es una de las mayores fortalezas que puede tener alguien que persigue un objetivo grande. Porque el camino rara vez es lineal. Está lleno de giros inesperados, obstáculos y cambios de dirección. A medida que avanzabas, también te diste cuenta de que el éxito no es solo alcanzar una meta externa, sino convertirte en alguien capaz de sostenerla. No se trata solo de llegar, sino de estar preparado cuando llegues. Y ese proceso de preparación es silencioso, exigente y muchas veces incomprendido. Pero es precisamente ese proceso el que te transforma en una versión más madura, más consciente y más fuerte de ti mismo. Hoy sabes que el hecho de que hayan pensado que ibas a fallar fue parte de tu entrenamiento.
Fue el entorno que puso a prueba tu convicción. Fue el contraste que te obligó a definir quién eres y qué quieres. Si todos hubieran creído en ti desde el principio, quizá no habrías desarrollado la misma fortaleza interna. Quizá no habrías aprendido a depender tanto de tu propia determinación, pero al enfrentar la duda, construiste una confianza que no se derrumba fácilmente. Y aunque el camino continúa, ya no avanzas con miedo a confirmar las expectativas ajenas. Avanzas con la certeza de que tu valor no depende de la opinión de nadie. Avanzas sabiendo que cada día que eliges persistir estás desmintiendo, no con palabras, sino con acciones, la idea de que ibas a fallar. Y esa es la diferencia fundamental. Mientras algunos siguen esperando tu caída, tú sigues construyendo tu ascenso, paso a paso, con paciencia, disciplina y una convicción que ya nadie puede apagar. A medida que sigues avanzando, empiezas a comprender que todo este proceso no solo se trataba de alcanzar una meta externa, sino de transformar por completo tu identidad. Porque cuando alguien cree que vas a fallar, no solo está dudando de un proyecto, está dudando de quién eres capaz de convertirte. Y la verdadera batalla nunca fue contra sus palabras, sino contra la versión limitada de ti mismo que esas palabras intentaban alimentar. Cada vez que elegiste no rendirte, estabas reescribiendo esa identidad. Estabas dejando atrás la narrativa de tal vez no puedo, y adoptando la mentalidad de aprenderé hasta poder. Hay algo poderoso en el momento en que dejas de intentar probar tu valor, y comienzas simplemente a vivirlo. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas explicar tus planes en detalle ni justificar tus decisiones. Tu enfoque cambia. Tu energía se vuelve más selectiva. Empiezas a invertir tiempo solo en lo que construye, en lo que suma, en lo que te acerca a tu propósito. Y en ese cambio silencioso, tu crecimiento se acelera, porque la energía que antes gastabas defendiéndote ahora la utilizas para avanzar. Ellos pensaron que ibas a fallar, pero nunca imaginaron que esa presión sería el entorno perfecto para forjar tu carácter. La resistencia crea fuerza. La oposición desarrolla estrategia. La duda externa fortalece la convicción interna cuando decides no absorberla como verdad. Y eso fue lo que hiciste. En lugar de permitir que sus expectativas limitaran tu desempeño, las convertiste en un estándar que estabas dispuesto a superar. No para humillar a nadie, no para competir con el mundo, sino para demostrarte a ti mismo que eras capaz de más de lo que incluso tú habías imaginado. Hubo un punto en el que dejaste de tener miedo al juicio. Comprendiste que las personas siempre tendrán una opinión. Si avanzas lento, dirán que no es suficiente. Si avanzas rápido, dirán que tuviste suerte. Si cambias, dirán que ya no eres el mismo. Si permaneces firme, dirán que eres terco. Entendiste que no puedes controlar las interpretaciones ajenas, pero sí puedes controlar tu disciplina, tu enfoque y tu actitud. Y cuando aceptas esa realidad, te liberas. Dejas de actuar para agradar y empiezas a actuar para cumplir con tu propósito. También aprendiste que el crecimiento exige sacrificios. No todo el mundo puede acompañarte en cada etapa. Algunas relaciones se transforman. Algunas conversaciones dejan de tener sentido. Algunas dinámicas ya no encajan con tu nueva mentalidad. Y eso puede doler. Puede sentirse como pérdida. Pero en realidad es alineación. No estás rechazando a nadie. Simplemente estás evolucionando. Y no todos están dispuestos o preparados para evolucionar al mismo ritmo. Aceptar eso es parte de madurar. Mientras tanto, tu confianza se vuelve más estable. Ya no depende de un resultado específico. Antes quizás pensabas, cuando logre esto, entonces creeré en mí. Ahora entiendes que la confianza se construye en el proceso, no en la meta. Se construye cada vez que cumples tu palabra, cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso cuando nadie te está observando. Cada vez que eliges disciplina sobre comodidad. Esa coherencia interna es la base de una autoestima sólida. Y esa autoestima no se quiebra fácilmente ante la crítica.
Ellos pensaron que ibas a fallar porque estaban acostumbrados a ver a otros rendirse. Lo que no sabían es que tú ya habías decidido que rendirte no era una opción. No porque seas perfecto. No porque nunca dudes, sino porque entendiste que cada desafío es temporal. Pero las decisiones que tomas en medio de ese desafío tienen impacto permanente. Decidir continuar cuando es difícil cambia tu historia. Decide quién eres, decide lo que toleras y lo que no. Decide hasta dónde estás dispuesto a llegar. Con el tiempo incluso tú comienzas a sorprenderte de tu propia evolución. Miras atrás y reconoces que la persona que inició este camino no tenía la misma fortaleza que tienes ahora. No tenía la misma claridad, ni la misma disciplina, ni la misma resiliencia. Y eso es la mayor evidencia de que no estabas destinado a fallar, sino a crecer. Porque el fracaso real habría sido quedarte igual, aceptar las expectativas limitantes y vivir dentro de un molde que no reflejaba tu potencial. Ahora entiendes que el éxito no es un destino fijo al que llegas y te quedas para siempre. Es un estado de mejora continua. Es la capacidad de adaptarte, de aprender, de mantenerte enfocado, incluso cuando las circunstancias cambian. Y esa mentalidad es la que te diferencia. No se trata solo de lograr algo una vez, se trata de convertirte en alguien que puede hacerlo repetidamente, porque ha desarrollado los hábitos y la mentalidad correctos. Ellos pensaron que ibas a fallar, pero lo que realmente ocurrió fue que su duda se convirtió en el contraste que resaltó tu determinación. Cuanto más subestimado estabas, más claro se volvió tu compromiso. Cuanto menos apoyo recibías, más fuerte se volvió tu autosuficiencia. Y en ese proceso descubriste algo esencial. Tu poder no depende de las condiciones externas, no depende del reconocimiento, no depende de la aprobación, depende de tu decisión diaria de avanzar. Ya no te mueve el deseo de callar bocas, te mueve el deseo de cumplir con tu potencial. Ya no te impulsa el orgullo herido, te impulsa la visión que tienes para tu vida. Esa visión es más grande que cualquier comentario negativo. Es más fuerte que cualquier duda. Y mientras sigas alimentándola con acción consistente, seguirá creciendo. Al final, la historia no será que pensaron que ibas a fallar. La historia será que, a pesar de que muchos lo creyeron, tú elegiste perseverar. Elegiste aprender. Elegiste mejorar. Elegiste convertir cada obstáculo en entrenamiento. Y esa elección constante es lo que redefine tu destino. Porque no eres el resultado de las expectativas ajenas, eres el resultado de tus decisiones repetidas. Que hayan pensado que ibas a fallar, ya no es una herida. Es un recordatorio. Un recordatorio de cuánto has crecido. Un recordatorio de que la percepción de otros nunca fue una sentencia. Un recordatorio de que cuando alguien se atreve a creer en sí mismo, incluso en medio del escepticismo, se convierte en una fuerza imparable. Y mientras sigas caminando con esa convicción, no importa quién dude, no importa quién espere tu caída, no importa quién no entienda tu proceso, tú sabes quién eres. Sabes lo que estás construyendo, y sabes que tu historia aún se está escribiendo, no desde el miedo al fracaso, sino desde la certeza de tu evolución constante. Y cuando todo comienza a alinearse, cuando los resultados finalmente se vuelven visibles, hay un momento de silencio interior que lo cambia todo. No es euforia descontrolada, no es arrogancia, no es la necesidad de mirar atrás con resentimiento. Es claridad. Es darte cuenta de que todo lo que viviste tenía un propósito. Cada crítica, cada mirada de duda, cada comentario que insinuaba que no lo harías fue parte del fuego que templó tu carácter. Sin esa fricción, quizá no habrías descubierto la profundidad de tu determinación. Empiezas a entender que el hecho de que pensaran que ibas a fallar fue una especie de filtro. Solo quienes realmente estaban destinados a comprender tu proceso permanecieron. Los demás se quedaron en la superficie, juzgando desde lejos. Y eso está bien. No todos están diseñados para caminar contigo en cada etapa. Algunas personas solo aparecen para mostrarte lo que debes superar. Otras aparecen para recordarte por qué empezaste. Pero al final, el camino es tuyo. La responsabilidad es tuya.
El crecimiento es tuyo. Ahora, cuando enfrentas nuevos desafíos, ya no reaccionas con la misma inseguridad de antes. Has construido una base interna sólida. Sabes que puedes atravesar momentos difíciles porque ya lo has hecho. Sabes que la presión no te destruye, te moldea. Sabes que la duda ajena no define tu capacidad. Y esa certeza te da una calma distinta. Una calma que no depende de que todo salga perfecto, sino de saber que, pase lo que pase, encontrarás la manera de adaptarte y continuar. Ellos pensaron que ibas a fallar porque solo vieron una versión inicial de ti. No pudieron prever tu evolución. No pudieron imaginar cuánto estabas dispuesto a trabajar en silencio. No pudieron medir tu disciplina en los días grises, cuando nadie estaba mirando. Y esa es la diferencia entre la percepción y la realidad. La percepción se basa en lo visible. La realidad se construye en lo invisible. Y tú aprendiste a enamorarte de ese trabajo invisible. Aprendiste a valorar los pequeños avances, los ajustes constantes, las mejoras internas que nadie más notaba. Con el tiempo, incluso la idea del fracaso cambió de significado para ti. Ya no es algo que temes evitar a toda costa. Es algo que entiendes como parte del crecimiento. Si alguna vez tropiezas, no lo interpretas como una confirmación de las dudas de otros, sino como una señal de que estás intentando algo que te exige más. Y eso es precisamente lo que buscabas: exigirte más, expandirte más, convertirte en una versión más consciente y preparada de ti mismo. También, desarrollaste una nueva relación con la paciencia. Antes quizás querías resultados rápidos para demostrar que estaban equivocados. Ahora entiendes que el verdadero poder está en la constancia a largo plazo. No se trata de ganar una batalla momentánea, sino de construir una trayectoria sólida. No se trata de un momento de gloria, sino de una vida de coherencia. Y esa perspectiva cambia tus decisiones diarias. Te vuelves más estratégico, más enfocado, menos reactivo. Ellos pensaron que ibas a fallar, pero nunca entendieron que tu mayor competencia no era el entorno, sino tu versión anterior. Cada día intentas ser mejor que ayer. Cada semana buscas mejorar un detalle más. Cada mes reflexionas sobre lo aprendido y ajustas tu dirección si es necesario. Esa mentalidad de mejora continua te separa de la mayoría, porque muchos se comparan con otros y se desmotivan. Tú te comparas contigo mismo y te impulsas. Llega un punto en el que ya no necesitas recordar lo que dijeron, no porque lo hayas olvidado, sino porque dejó de tener peso. Tu identidad ya no está construida alrededor de la necesidad de demostrar algo. Está construida sobre la certeza de quién eres, y cuando una persona alcanza ese nivel de claridad interna, se vuelve imparable de una manera silenciosa. No necesita anunciar su progreso, no necesita justificar su ambición. Simplemente actúa. Miras hacia adelante y entiendes que todavía hay retos. Todavía habrá personas que duden. Todavía existirán momentos en los que las cosas no salgan como planeas. Pero ahora sabes algo que antes no sabías con tanta profundidad. Tienes la capacidad de atravesarlo. No porque el camino sea fácil, sino porque tú eres más fuerte que antes. Has desarrollado resiliencia, has fortalecido tu mentalidad. Has aprendido a gestionar tus emociones sin permitir que te dominen. Al final, lo que comenzó como una expectativa de fracaso se convirtió en el escenario perfecto para tu transformación. Si nadie hubiera dudado, tal vez no habrías desarrollado la misma intensidad. Si todo hubiera sido sencillo, tal vez no habrías descubierto tu verdadera disciplina. Pero al enfrentarte a la incredulidad, encontraste una versión más poderosa de ti mismo. Y esa versión no nació de la comodidad, sino del desafío. Ellos pensaron que ibas a fallar. Pero tú elegiste crecer. Elegiste persistir cuando era incómodo. Elegiste aprender cuando era difícil. Elegiste mantener tu visión incluso cuando parecía lejana. Y esa serie de decisiones, repetidas día tras día, es lo que define tu historia, no la opinión de otros.
no las expectativas externas, sino tu compromiso interno. Y mientras continúas avanzando, con pasos firmes y mente clara, entiendes que el verdadero triunfo no es que se equivoquen sobre ti. El verdadero triunfo es que tú nunca dejaste de creer en lo que podías llegar a ser. Esa fe en tu propio proceso es lo que te sostiene. Esa disciplina silenciosa es lo que te impulsa. Y aunque alguien vuelva a pensar que vas a fallar, ya no te afecta igual. Porque ahora sabes que tu destino no se escribe con dudas ajenas, sino con la fuerza constante de tus propias decisiones.